El viento helado golpeaba las ventanas del pequeño refugio comunitario en las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, con paredes desgastadas y olor constante a sopa caliente y desinfectante barato. Afuera, los autos de lujo jamás se detenían. Ese no era un lugar para trajes italianos ni relojes de oro. Sin embargo, esa mañana, un vehículo negro brillante se estacionó frente a la entrada principal. Dentro, Clara mecía a su bebé recién nacido con manos temblorosas. Tenía apenas 3 semanas de vida. Dormía envuelto en una manta azul, ajeno al peso del mundo que lo rodeaba. Clara no levantó la vista cuando la puerta se abrió. Estaba acostumbrada a voluntarios, trabajadores sociales, incluso a miradas de lástima. Pero el silencio que siguió fue distinto. Los pasos eran firmes, elegantes, autoritarios. No puede pasar sin registrarse, dijo una voz femenina con tono protector. Era Valeria, la novia actual de él. Alta, impecable, con un abrigo blanco que parecía más caro que todo el refugio junto. Detrás de ella, con el ceño fruncido y el porte de quien está acostumbrado a que el mundo se incline ante su presencia, estaba Alejandro Rivas. El mismo hombre que 5 años atrás le había prometido a Clara un futuro eterno. El mismo que desapareció cuando más lo necesitaba. Clara levantó lentamente la mirada. Sus ojos se encontraron. El tiempo se rompió. Alejandro sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Clara estaba más delgada, con ojeras marcadas, pero sus ojos, esos ojos seguían siendo los mismos. Y entonces lo vio, el bebé, pequeño, recién nacido, envuelto con cuidado. Alejandro dio un paso adelante sin pensar. Aléjate de mi novio, gritó Valeria, interponiéndose entre ellos. El refugio entero se quedó en silencio. Clara sintió cómo la sangre le hervía. No por vergüenza, no por miedo, sino por dignidad. No he venido a buscarlo, respondió con voz firme, aunque por dentro estaba hecha pedazos. Él vino aquí. Alejandro apenas escuchaba a Valeria. Su mirada estaba fija en el bebé. ¿Cuántos meses tiene?, preguntó, casi en un susurro. Clara apretó la manta con más fuerza. 3 semanas. El cálculo fue inmediato. El corazón de Alejandro empezó a latir con violencia. 5 años atrás, él y Clara habían terminado en medio de una tormenta. Su familia, poderosa e implacable, jamás aprobó la relación. Clara no tenía apellido importante, ni fortuna, ni contactos influyentes. Solo tenía amor, y eso nunca fue suficiente para el Imperio Rivas. Alejandro había elegido obedecer, pero nunca dejó de amarla. Clara, su voz se quebró por primera vez en años. Es mío. Valeria soltó una risa nerviosa. Esto es ridículo. ¿De verdad vamos a creer esta escena dramática? Es obvio que está buscando dinero. Clara la miró con una calma que dolía más que cualquier grito. No necesito nada de ustedes. Alejandro dio otro paso. Respóndeme. Clara sostuvo su mirada. Durante un segundo, pensó en mentir, en protegerse, en cerrar esa puerta para siempre. Pero estaba cansada de huir. Sí, la palabra cayó como una bomba. Valeria retrocedió. Eso es imposible, exclamó. Alejandro, esto es una trampa. Pero él ya no la escuchaba. Sus ojos se llenaron de algo que nadie en el mundo empresarial había visto jamás, miedo. ¿Por qué no me dijiste nada? Clara soltó una pequeña risa amarga. Decírtelo, ¿cómo? Cuando tu padre mandó a su abogado para resolver mi presencia con un cheque. Alejandro palideció. No sabía, o tal vez sí, pero nunca quiso saber. Yo no sabía que estabas embarazada. ¿Por qué no me dejaste hablar?, respondió ella con voz baja. Te fuiste, elegiste tu mundo. El bebé comenzó a moverse. Emitió un pequeño sonido, frágil, vulnerable. Alejandro sintió algo romperse dentro de él. Valeria tomó su brazo con fuerza. Nos vamos. Esto no es asunto nuestro. Pero Alejandro no se movió. ¿Cómo se llama? Clara dudó. Mateo. El nombre resonó en su pecho como un eco. Mateo Rivas. Su hijo, un heredero que dormía en un refugio mientras él dirigía juntas millonarias y firmaba contratos en oficinas de cristal. El contraste lo golpeó con brutalidad. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con incredulidad. Yo puedo ayudarte. La mirada de Clara se endureció. No quiero tu caridad. No es caridad, es mi responsabilidad. Tu responsabilidad era quedarte cuando más te necesitaba. El silencio volvió a cubrir la sala. Algunos residentes del refugio observaban la escena con discreción. Sabían reconocer el dolor cuando lo veían. Valeria respiró hondo, intentando recuperar el control. Alejandro, piensa bien. Si esto se hace público, será un escándalo. Los medios, los inversionistas. Pero por primera vez en su vida, Alejandro no pensó en titulares. Pensó en esa pequeña mano asomando desde la manta. Quiero una prueba, dijo finalmente. Las palabras fueron un cuchillo. Clara sintió el golpe, pero asintió. La tendrás, no por él, por su hijo. Valeria sonrió con triunfo momentáneo. Perfecto, entonces todo esto terminará pronto.
Alejandro la miró, pero algo en su expresión había cambiado. Si es mío, dijo con voz firme, nada terminará. Valeria lo soltó como si quemara. Clara sintió una mezcla de rabia y esperanza que la asustó. No quería volver a caer. No podía permitírselo. No necesito que me rescates, susurró. He sobrevivido sola. No deberías haber tenido que hacerlo. Sus miradas volvieron a encontrarse, cargadas de años no dichos. El director del refugio apareció con cautela. Señor, si va a causar disturbios, tendré que pedirle que se retire. Alejandro asintió lentamente. Volveré mañana, para organizar la prueba. Clara no respondió. Valeria caminó hacia la salida con pasos tensos. Antes de irse, se giró hacia Clara. Esto no cambia nada. Alejandro tiene una vida, un compromiso. Clara sostuvo su mirada sin parpadear. Entonces que elija. La puerta se cerró. El motor del auto de lujo rugió y se alejó. El refugio volvió a respirar. Clara miró a Mateo, que ahora dormía profundamente. Tranquilo, mi amor, susurró. Pase lo que pase, siempre estaremos bien. Pero esa noche, mientras las luces del refugio se apagaban una por una, Clara no pudo dormir. Sabía que la llegada de Alejandro no era casualidad. Él jamás pisaría un lugar así sin motivo. Y entonces lo recordó. La Fundación Rivas había anunciado una nueva campaña de responsabilidad social esa semana. El refugio era parte del recorrido. Destino, ironía, castigo. Mientras tanto, en el asiento trasero del auto, Alejandro miraba por la ventana sin ver realmente la ciudad que pasaba. No puedes estar considerando esto, dijo Valeria con voz temblorosa. Nuestra boda es en 6 meses. Alejandro cerró los ojos. Tengo un hijo. No lo sabes. Lo siento. Valeria guardó silencio. Por primera vez, tuvo miedo. Porque sabía que Clara no mentía. Y si ese bebé era realmente de Alejandro, todo cambiaría. No solo su relación, sino el imperio entero. Alejandro sacó su teléfono. Cancela todas mis reuniones mañana por la tarde. ¿Qué vas a hacer? Lo que debía hacer hace 5 años. El auto se perdió entre las luces de la ciudad. Y en un pequeño refugio, un recién nacido respiraba tranquilo, sin saber que su existencia estaba a punto de sacudir una dinastía entera. A la mañana siguiente, el refugio despertó con un aire distinto. No era solo el frío que se filtraba por las ventanas mal selladas, sino una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Clara apenas había dormido. Mateo había pasado la noche tranquilo, pero su mente no dejó de girar ni un segundo. Recordaba cada mirada de Alejandro, cada pausa en su voz. Recordaba, también cómo, 5 años atrás, ese mismo hombre había permanecido en silencio mientras su padre destruía lo poco que habían construido. No iba a permitir que la historia se repitiera. A las 3 de la tarde, el mismo automóvil negro se detuvo frente al refugio. Esta vez, Alejandro bajó solo. Sin Valeria, sin escoltas, sin prensa, vestía un traje oscuro, pero su rostro no tenía la frialdad habitual. Llevaba algo en la mano, un sobre sellado y una pequeña caja médica portátil. Clara lo vio desde la ventana antes de que tocara la puerta. Su corazón dio un salto traicionero. Está aquí, murmuró para sí. El director del refugio permitió la entrada bajo la condición de que la conversación fuera tranquila. Alejandro entró, buscándola con la mirada. Cuando la vio, sintió esa misma presión en el pecho que había sentido el día anterior. Mateo estaba despierto. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían observarlo todo. Alejandro dio un paso lento, como si acercarse demasiado pudiera romper el momento. Gracias por aceptar la prueba, dijo en voz baja. Clara asintió. No es por ti, lo sé. Un médico contratado por Alejandro llegó minutos después. Todo fue rápido, clínico, silencioso. Una muestra de ADN de Mateo. Otra de Alejandro. El resultado estaría en 24 horas. 24 horas que parecían una eternidad. Cuando el médico se fue, el silencio volvió a llenar el espacio. Alejandro miró alrededor. Camas sencillas, paredes descascaradas, juguetes donados. No sabía que estabas aquí, dijo. No quería saber, respondió Clara sin dureza, solo con cansancio. Alejandro bajó la mirada. Mi padre hizo cosas que nunca me contó. Clara soltó una risa sin humor. Me ofreció dinero para desaparecer. Cuando me negué, hizo que nadie me contratara. Perdí mi apartamento. Perdí todo. Cada palabra era una piedra. Alejandro sintió vergüenza. Si hubiera sabido que estabas embarazada. ¿Qué? Preguntó ella. Te habrías enfrentado a él. El silencio fue su respuesta. Clara asintió lentamente. Eso pensé. Mateo hizo un pequeño sonido. Alejandro, instintivamente, extendió un dedo. El bebé lo tomó con su manita diminuta. Fue un gesto simple, pero para Alejandro, fue devastador. Algo dentro de él encajó. Algo que había estado incompleto durante años. Se parece a mí, susurró. Clara no respondió, porque también lo veía. La forma de la nariz. El arco de las cejas. Era innegable.
Esa noche, en la mansión Rivas, el ambiente era tenso. Valeria caminaba de un lado a otro en la enorme sala de mármol. ¿De verdad pasaste el día entero en ese lugar?, preguntó cuando Alejandro entró. Sí, ¿y ahora qué? ¿Vas a traerlos aquí? Alejandro se quitó la chaqueta con lentitud. Si es mi hijo, no lo voy a abandonar. Valeria lo miró como si no reconociera al hombre frente a ella. ¿Y nuestra boda? Alejandro guardó silencio, y ese silencio fue respuesta suficiente. Valeria sintió el mundo inclinarse bajo sus pies. No puedes destruir todo por una mujer del pasado. No es por ella, claro que lo es por él. Valeria entendió entonces que estaba perdiendo. No contra Clara, sino contra algo más fuerte. La sangre, la conciencia, la culpa. Al día siguiente, el resultado llegó a las 10 de la mañana. Alejandro estaba en su oficina cuando recibió la llamada. La prueba confirma paternidad con un 99.99% de certeza. El mundo se detuvo. No hubo sorpresa, solo una certeza que le recorrió el cuerpo como electricidad. Tengo un hijo. Canceló todas sus reuniones sin dar explicaciones y condujo personalmente hasta el refugio. Cuando entró, Clara supo que ya tenía la respuesta. No necesitó palabras. La expresión en su rostro lo decía todo. Alejandro se acercó lentamente. Es mío. Clara cerró los ojos un segundo. No por impacto, sino porque ahora todo se volvía real. Lo sabía, susurró. Alejandro, respiró hondo. No permitiré que sigas aquí. La frase la hizo tensarse. No necesito que me saques de aquí como si fuera un objeto. No, su voz era firme. Necesito asumir lo que es mío. Clara lo estudió con cuidado. Ya no veía al joven inseguro de antes. Veía a un hombre dividido entre el imperio y su hijo. ¿Y tu familia?, preguntó. Alejandro sostuvo su mirada. Si mi padre intenta interferir otra vez, esta vez no me quedaré callado. Era una promesa peligrosa. El apellido Rivas no era solo dinero. Era poder político, empresarial, mediático. Un escándalo de hijo oculto podía sacudir acciones en la bolsa. Y el patriarca Rivas no toleraba debilidad. No quiero que Mateo sea usado como arma en una guerra familiar, dijo Clara. No lo será, puedes garantizarlo. Alejandro dudó apenas un segundo. Pero lo hizo, y Clara lo vio. No lo sé, admitió. Esa honestidad, inesperadamente, le dio más confianza que cualquier promesa grandilocuente. Mateo comenzó a llorar suavemente. Alejandro lo miró, inseguro. Puedo. Clara vaciló, luego asintió. Alejandro tomó al bebé en brazos con torpeza elegante. Nunca había sostenido algo tan pequeño, tan frágil. Mateo dejó de llorar casi de inmediato. Y abrió los ojos. Lo miró, directamente. Alejandro sintió que el aire se iba de sus pulmones. Hola, murmuró. En ese instante, el director del refugio se acercó. Señor Rivas, hay periodistas afuera. Clara se tensó. ¿Qué? Alejandro apretó la mandíbula. No llamé a nadie, pero alguien más sí lo había hecho. Y solo había una persona con suficiente interés y recursos para moverse tan rápido. Su padre. Afuera, cámaras y micrófonos comenzaban a agolparse frente a la entrada. Es cierto que el heredero Rivas tiene un hijo secreto. ¿Quién es la madre? Habrá cancelación de boda. El caos crecía. Clara sintió el pánico subirle por la garganta. Te dije que no quería esto. Alejandro la miró con determinación. No permitiré que te ataquen. Ya lo están haciendo. Entonces los enfrentaré. Fue hacia la puerta con Mateo aún en brazos. Clara intentó detenerlo. Alejandro, no. Pero él ya estaba saliendo. Las cámaras explotaron en flashes. El murmullo se convirtió en gritos. Alejandro no escondió al bebé. No bajó la cabeza. Sí, dijo con voz firme ante los micrófonos. Él es mi hijo. El silencio fue inmediato. Asumiré toda responsabilidad como padre. Y cualquier especulación sobre la madre será considerada invasión ilegal de privacidad. Las acciones de la empresa empezarían a temblar. La boda probablemente estaba muerta. El patriarca Rivas estaría furioso. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Alejandro miró a Mateo, y luego miró hacia el interior del refugio, donde Clara observaba con lágrimas contenidas. Por primera vez en 5 años, no estaba huyendo. Estaba eligiendo, y esa elección estaba a punto de desencadenar una batalla mucho más grande que el amor. Porque en la mansión Rivas, el padre de Alejandro ya había visto la transmisión en vivo. Y no estaba dispuesto a perder el control del imperio, ni a permitir que una mujer del pasado y un bebé cambiaran su legado. La guerra apenas comenzaba.